Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me estén mirando. Bienvenidos a este video de la pajarilla. Continuamos con Martin Eden. Como si la gente se fija de ciertas cositas. Prácticamente los estoy grabando uno detrás de otro, por eso me veo así, pero una veces no los ve todos de una vez, entonces no pasa nada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Quedamos en la percepción del trabajo de Martin. Entonces, Martin decide pues buscar un trabajo. El man es pareja colombiana porque lo que sea, papi, lo que sea. O sea, lo importante es producir, ¿sí? Entonces lo que hizo fue, pues le ofrecieron trabajar en una lavandería pequeña, donde la sostenían 2 personas. Entonces llegó un hombre diciendo: necesito un ayudante. Y le dijo claramente: usted no va a trabajar para mí, pero va a trabajar bajo mis órdenes. O sea, lo iba a orientar, le iba a decir qué hacer y cositas así, mientras le enseñaba también. Esa la lavandería quedaba en otra ciudad, quedaba bien lejos. Y Martin pues no tenía lucas, entonces pues se fue en cicla, man. O sea, decían que eran 100 y pico de kilómetros, el vago loco. Bueno, uno a veces hace también vainas, sobre todo si toca trabajar. Entonces se fue en cicla y llegó al trabajo. Él pues en su momento de estudio, o sea, él estaba estaba endemoniado estudiando, porque estaba durmiendo mínimo 5 horas. Bueno, estaba durmiendo 5 horas. Máximo 5 horas. Intentó dormir menos, pero no era capaz. Eso lo podemos apreciar y entender si uno mira, por ejemplo, las gráficas de los ciclos de los sueños, que se explica por qué las 5 horas sí le funcionaban y no las 4 horas y media que quería dormir realmente para robarle horas al día. Decía que podía vivir más, porque es que sentía que el dormir le estaba quitando ese tiempo para aprender, para estar descubriendo cosas nuevas. Y estaba leyendo vaina, o sea, estaba estudiando no solamente la parte de la gramática, que ya la mencionamos, que ya la estaba mejorando, sino estaba leyendo autores. Y vive aquí enamorado todo el tiempo de Spencer. Entonces ya él se vuelve, pues él es un individualista. Entonces todo lo que tiene que ver con el darwinismo social, y de que hay una nota al pie de página que se referencia al libro de Eclesiastés. El hecho es que decía: la carrera para los rápidos, la pelea para los fuertes. Algo así iba. Aunque la Biblia lo dice todo lo contrario. Entonces, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Y una de ellas es que, pues, este personaje era ateo. Entonces era como coger eso y darle el giro. Este personaje, aparte, se podría decir que se estaba moviendo en 2 esferas: en la esfera que la gente tenía dinero y en la esfera donde la gente estaba un poco grave. ¿Qué pasa? Trabajando en esa lavandería, pues él decía: no, pues yo igual voy a seguir durmiendo mis 5 horas y voy a seguir estudiando. Y se llevó cualquier cantidad de libros, y con esa ilusión, lo que digo, haciendo cuentas alegres. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el trabajo era pesado. Pero es pesado. O sea, les tocaba cumplir con una cuota les llevaban ropa, lo que sea, y a veces les tocaba levantarse, trabajar, desayunar, seguir trabajando, comer, seguir trabajando, y darle así hasta a veces altas horas de la noche o la madrugada, y al otro día vuelva a lo mismo. Solamente descansaban un día. Y no en vano, el que le estaba enseñando a Martin, se hicieron muy amigos, se llamaba Joe. Le dijo: yo todos los fines de... ese día de descanso, esa noche tengo que ir al bar y amanecer picho de whisky, porque si no, no es capaz de soportar. O sea, decía: yo trabajo como un animal y bebo como un animal. Entonces incluso atesoraba, añoraba cuando una vez se enfermó, que no le tocó trabajar. Entonces Martin decía que cuando era marinero,
el trabajo era el dueño del tiempo de él, pero este tipo de trabajo no solamente era dueño de su tiempo, sino de su pensar, de su yo. O sea, no podía hablar con su compañero porque perderían el ritmo del trabajo. Primero. Segundo, ni siquiera podía empezar como a pensar otras cositas porque también puede cometer errores. Entonces, lo que usted hacía en 2 movimientos lo terminaba luego haciendo en 4 o en 5, o en 6, o sea, o incluso tener que repetir el trabajo, lo cual no era nada bueno porque pues cada vez le llegaba más en más. O sea, era más común que le llegara sobre trabajo a que no hubiera tanto trabajo. Y el man del hotel ese era un negrero. Entonces, imagínate, usted está con una cantidad de vainas y le dice, no, mire, necesito que termine esto y eso también es para hoy. Y usted, como así? Entonces, usted, pues, ahora en estos tiempos uno tiene como, por así decirlo, el derecho, y incluso hay ahorita ley de desconexión laboral, porque, pues, con pandemia todo el mundo se fue para la casa. Pero pasaba algo que eran 10, 11 de la noche y empezaban a enviar, miren, necesitamos esto, esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se supone que el trabajo debe dignificar a la persona, debe, pues, darle precisamente ese bienestar y ese sentir propio de que es útil para una sociedad, y no todo lo contrario, porque es que todo eso que le pasó a Martín lo estaba llevando a eso, a que ya no estaba estudiando porque llegaba mamado de trabajar a dormir. Y sentía que no era suficiente, que es lo peor, o sea, y al otro día vuelve a lo mismo. O sea, es una rutina. Y Martin era abstemio en ese entonces, o sea, dejó de beber por la mujer, claro. Y es curioso porque dijo, no sabe qué va a tomar. Porque es que incluso si la persona se llega a tomar el descanso en ese trabajo, deduzco yo, empieza a quejarlo esos pensamientos, esa vocecita en la cabeza que en sí no lo va a dejar descansar ese día, porque usted está pensando en día del descanso, es en el otro día, que mañana me toque ir a trabajar. Entonces, el alcohol, lo que prácticamente hacían ellos era decir, no me importa, vivo aquí y ya, es lo único que realmente vale. Y por algo no en vano decían, el whisky es sabio. Entonces, es por eso de pronto muy común ver personas que tienen trabajos duros, pesados, ya sea por ejemplo en el área del calzado, los textiles, la construcción, sí, que es bastante común que se van a beber los fines de semana a una cantina y allá amanecen, porque pues es la única forma de poder salir de esa realidad que los tiene. Porque a ver, o sea, esto, la gente dirá, no, es que usted tiene una mentalidad de pobre porque, o sea, usted trabaja, pero usted qué más está haciendo. Sí, pero a ver, o sea, usted termina mamado. Y si es empleado, peor, porque lo tratan mal, un inútil. Pues usted lo único que quiere hacer es llegar a la casa y descansar. Y usted no va a tener tiempo, ni la energía, ni las ganas de decir, no, a leer un libro, a hacer un curso. O sea, tendría que tener una fuerza de voluntad ni la berraca para hacerlo. Pero no todos los seres humanos son iguales, ¿sí? Entonces uno ya genera un juicio global y no conocen a los demás y ni siquiera conocen las circunstancias en las cuales están, porque hablan desde una comodidad. Y ya voy a ese punto. Entonces, Martín en ese entonces dice, no, la wea, yo voy a ser escritor. Sí, y le dice al amigo, usted verá, yo quiero que usted también renuncie, porque decía, no, aguanta ser el vagabundo y ya no trabajar, vivir la vida a su manera, estar caminando, echando carretera. Y Martin decide hacerlo, sí, él vivía en la historia, él estaba con la hermana, le pagaba el arriendo, pero luego decidió irse a un lugar donde pagarían mucho menos y estaría en un cuartico pequeño. Ahí cocinaría y se podría dedicar a escribir, y con la plata que había ganado, pues mientras conseguía más con los manuscritos, podía sostenerse. Y es curioso porque empezó a hacer cuentas alegres y decía, no, mire, me pagan tantos centavos por palabra, entonces me van a pagar tanto por esto que estoy haciendo. Y
la vida es cruel. Los manuscritos no se los aceptaban, porque primero los estaba escribiendo a mano, y luego no, se enteró que no tocaba escribirlos a máquina, le tocó alquilar una máquina, y tampoco se los aceptaban, y se los devolvía, y le tocaba estar pagando estampillas para poder hacer los envíos. O sea, le tocaba estar sacando plata. Luego llegó el punto donde mejor dicho, el libro, hay un vaivén de está en la casa de empeño, recupera de la casa de empeño, está en la casa de empeño y lo vuelve a recuperar. O sea, está en ese vaivén porque no hay una estabilidad. Y se va a vivir a la casa de una señora que tiene, le dirían, la prole, se llamaba María Silva. Esta mujer, todo bien, sí. Yo creo que Martin la acogió como su familia, porque esta mujer estuvo ahí. Incluso lo que él diría, hay gente que es maravillosa, fantástica, o sea, increíble. Pero ella no es que fuera una intelectual, no es que o sea, era todo lo contrario a la muchacha con la que se enamoró, porque pues ella leía, estaba haciendo una carrera en humanidades. En cambio esta mujer no, esta mujer solamente trabajaba para darle comer a sus hijos, pero decía que había magia ahí en ella. O sea, era una mujer simple, no dice simple, pero es honesta, o sea, un detalle básico, o sea, insuperable. O sea, entre más sencillo a veces todo mejor, y eso incluso a veces es con las personas. Por eso es que a veces hay personas que son súper bien, porque no son tan jodidas, no son tan complejas. Y entonces nuestro querido Martin empieza a pagar penurias, ¿sí? Obviamente el vago escapa, porque el vago logra conquistar a la hembrita, ¿sí? La hembrita también tenía sus ganas, y prácticamente, por decir, se vuelven pareja. Y él la visita y comen, y bueno, que la cena, que vamos a dar un paseo, ¿sí? O sea, es muy común en la historia ver que o estaban tomando una merienda, en una cena o algo, y cuando no podía ir era porque el traje, porque le daba pena ir mal vestido, estaba pues empeñado. Y hablo aquí de comer, porque es que, mire, todo se reduce a nada. O sea, que no tengo plata para pagar esto, listo. Que tengo este problema emocional, sí, que mi jefe no me quiere, que mis amigos ya no me hablan, que mi novia no me quiere, que terminé con fulano. Bueno, todo eso son nimiedades, bobadas, literal bobadas, cuando el hambre ataca. El hambre es una cosa brava. Y más, en la película el pianista, el protagonista, el actor, decía, o sea, para intentar poder encarnar bien el personaje, llegó a dejar a la novia, se sintió mal porque pues la quería, claro, empezó a aislarse, y pues claro, estaba mal. Pero cuando dejó de comer, pues para poder encarnar el personaje, dijo, si estaba mal, esta vaina es una cosa loca. O sea, esto tiene un poder de destrucción en la moral de una persona terriblemente. O sea, el hambre, la física hambre, es una vaina que, mejor dicho, acaba con cualquier persona. Por eso, a veces uno procura mirar eso, porque uno se deja abatir por cosas estúpidas, cuando hay gente que de verdad está pasando unas necesidades ni las que uno se imagina. Entonces eso es lo que me hace ver Martin ahí. O sea, lo critican y bueno, no ha comido bien, digamos, ya todos 2-3 días sin comer, y lo que comió era una bobada, y a veces comía lo que le largaba a la María Silva, la mujer que tenía los niños. O sea, incluso decía, me siento como mal porque siento que le estoy sacando la comida de la boca a mis hijos para darle a usted, sí, pero es que no puedo verlo así. Incluso llegó a enfermarse. No, ese Martin pasó por unas que dice, no, mis respetos para ese man. Y es curioso porque Martin se enferma, sí, y
Yo creo que esta parte que viene luego de, bueno, mientras sucede la enfermedad, eh, es importante y la mencionaré en el próximo video, ya lo que ya es justo. Pero, o sea, Martin Eden busca es demostrar eso, o sea, un estado de, o sea, si usted cae bajo en la vida, es cuando usted pase hambre y, mejor dicho, o sea, usted esté mal, ¿sí? El resto son bobadas. Entonces, nada, le damos hasta ahí. Entonces, nuevamente, si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.